Hola, ¿qué tal? Me dirijo nuevamente a usted en esta ocasión, ya que Dios nos ha regalado un día maravilloso, un día en el cual nos ha permitido despertar. Es un día para darle gracias, para darle honra, honor y gloria, porque nos ha dado un gran regalo, el don de la vida. Así que un saludo para cada uno de ustedes, para sus familias, que Dios les esté bendiciendo a cada uno. Y en esta ocasión me gustaría, pues, nuevamente compartir con ustedes algo de la palabra de Dios, que la podamos reflexionar, que la podamos meditar, que la podamos poner en práctica. Y he pensado en este día tomar una porción del Evangelio de San Juan, del capítulo 3, del verso 14 hasta el 21. Y vamos a ver qué Dios nos quiere hablar a través de esta palabra. Y esta la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Biblia que usaré hoy es la Biblia Dios habla hoy, una Biblia popular en la cual pues es una versión popular o bien dicho, que la podamos entender más claramente, porque hay versiones que no se entienden muy bien o se nos hace difícil entender. Pues nos dice aquí el versículo 14 de San Juan del capítulo 3 y nos dice de esta manera: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo que hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. Me parece un poco inconcluso esta historia, pero para que podamos entender, la podamos entender más clara y poder tener un mensaje y explicar un poco acerca de esto, es importante un contexto. Porque algunos dicen por ahí que un texto sin un contexto puede ser un pretexto. Bueno, en este caso entonces vamos a leer nuevamente entonces, pero ahora del capítulo 3 siempre, del verso 1 hasta el 13. Vamos a leer este contexto y a ver qué realmente nos quiere entender o nos quiere enseñar o aclarar esta historia. Y nos dice, en el versículo 1 del capítulo 3, había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes que te diga: todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por doquier, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también todos los que nacen del Espíritu, así también todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser esto? Jesús le contestó: Tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos.
Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Wow. Pudimos ver en la historia, ¿no? ¿De quién está hablando, verdad? Está hablando de un personaje llamado Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era primeramente del partido de los fariseos, era un fariseo. ¿Quién más era Nicodemo? Una persona muy importante en la sociedad. ¿Por qué? Según se cree que Nicodemo era una persona que trabajaba para el gobierno, era importante. También Nicodemo era un maestro, porque Jesús lo dice, tú siendo un maestro no entiendes estas cosas, ¿verdad? Bueno, interesante, viendo el contexto de esto, eh, nos damos cuenta que Nicodemo estaba fuera de noticias de lo que Jesús le estaba preguntando. ¿Por qué? Porque Nicodemo sabía las cosas de este mundo, de eso sí él sabía. Pero en las cosas de Dios, él prácticamente no sabía nada. Él se extrañó cuando Jesús le dice, es importante nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. ¿Cómo puede ser esto? ¿Entrar nuevamente al vientre de la madre y volver a nacer? No, le dice Jesús, hay que nacer del agua y del espíritu. O sea, ¿qué significa esto? Que tiene que haber transformación en la vida de Nicodemo, transformación en la vida de cada uno de nosotros. Como a través del agua y del espíritu. Es Dios que nos transforma cada vez que nosotros reconocemos que Dios es la luz, que Dios es el que envía el Espíritu que nos guía y nos ilumina. Pues Nicodemo no entendía nada de eso. Y me parece que como Nicodemo, también habemos muchas personas que nos podemos parecer a él. A veces no entendemos ciertas cosas que son misterios de Dios. Pero a través de la luz del Espíritu Santo sí podemos entenderlo, pero no, nosotros no queremos entender eso, que el Espíritu Santo es el que ilumina, nunca lo vamos a entender. Parece que Nicodemo pues no lo entendió, ¿verdad? Porque Jesús le explica que debe nacer de nuevo y del Espíritu, ¿verdad? Del agua y del Espíritu, y sin embargo parece como que no lo, como dicen nuestros hermanos mexicanos, no le cayó el 20. No entendió, no entendió. Y a veces nos pasa también a nosotros, no entendemos ciertas cosas. No las entendemos. ¿Por qué? Porque no estamos siendo iluminados por el Espíritu Santo. No le estamos pidiendo a Dios que envíe su Espíritu para que nos ilumine, para que nos aclare lo que Él está refiriendo, ¿verdad? Entonces Nicodemo ya nos dimos cuenta que era un personaje importante, pero sin embargo Nicodemo no vino a Jesús, ¿verdad? Porque era un buen seguidor de Jesús. Parecía como que era un seguidor de Jesús, más decir como un discípulo, que lo siguiese de lejos, no como otros, ¿verdad? Que eran de verdad. Él no. Nicodemo, no sé qué piensa usted, pero para mí Nicodemo tenía otras intenciones. Como era un líder en el pueblo de Israel, era un maestro, a lo mejor él quería usar a Jesús como gancho para poderse posicionar en otro puesto, en un lugar más alto para tener más poder. Es posible. Porque usted sabe que dice aquí que a qué hora vino Nicodemo a visitar a Jesús. Dice que vino en la noche. Y Nicodemo, esa palabra significa ser de la oscuridad. Una persona que hace las cosas a escondidas en la noche. O sea, en otras palabras, Nicodemo era una persona de la oscuridad, no era de la luz. Y Jesús, pues era de la luz. Y por eso no podía entender las dos cosas bien opuestas. Verá, vamos a continuar aquí en el verso 14 para poder ir aclarando, ya que nos dimos cuenta de cuál es el contexto de esto. ¿Quién es Nicodemo? Verá, ¿y quién es Jesús, no? Ahora bien, dice, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Sé que Jesús, sabemos que pasó un proceso. Él fue crucificado. Él derramó su sangre por usted y por mí. ¿Para qué? Para limpiar de nuestros pecados. ¿Verán? Para limpiarlos, dejarlos blanquitos. Y cada vez que nosotros nos arrepentimos, Él nos perdona nuestros pecados a través de su gracia y su amor. ¿Por qué? Porque somos de la luz, hemos reconocido el Espíritu Santo, hemos sido bautizados en agua y con el Espíritu. Por eso es que la reconocemos. ¿Verdad? Y si continuamos aquí leyendo en el siguiente versículo, el versículo
16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. ¿Cuál propósito de Dios era salvar al mundo? Ese fue el propósito de Dios Padre, enviar a su Hijo unigénito para salvarnos a nosotros, para salvarlo a usted y a mí. ¿De qué? De la muerte y del pecado. Para que pudiéramos al final obtener la vida eterna. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Realmente me alegra y me regocijo en esto y alabo y bendigo al Señor por eso. Dice en el versículo 18, el que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo unigénito de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo, refiriéndose a la oscuridad y a la luz, todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que andan haciendo, lo que están haciendo. Pero los que viven en acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo que hace de acuerdo con la voluntad o la voluntad de Dios, bien dicho. Bueno, mire, voy a poner un ejemplo bien fácil. Yo soy un chofer que ando por las calles prácticamente todos los días. Y yo me doy cuenta a veces personas en los vehículos así que están a la par mía. Yo veo con los vidrios oscuros, los vidrios polarizados. Viene a mi mente, ¿y este qué esconde? ¿Por qué anda con el vidrio oscuro? ¿De quién se esconde? ¿Se esconde de Dios? ¿Se esconde de las autoridades? ¿Se esconde de la novia, del novio o del esposo o de la esposa? ¿De quién se esconde? Algo anda ocultando, algo anda malo bajo la mesa. Lo mismo pasaba con Nicodemo también. Él quería tender una trampa a Jesús, quizás para usarlo como gancho. Pero ¿cuántos de nosotros nos parecemos a Nicodemo? Que queremos esconder las cosas. ¿Cuántos de nosotros? Y Jesús quiere que nosotros seamos luz, que mostremos nuestro rostro con la verdad que es Dios, con la verdad de su palabra. Y así vamos a ser reconocidos ante Dios si siempre nos presentamos con la verdad. Así que yo le invito a que caminemos juntos con la verdad, que seamos luz para otros, que iluminemos a otros. Ya que Dios nos está iluminando a nosotros, con su Santo Espíritu nos está guiando, nosotros tenemos trabajo que hacer también como cristianos, guiar a otros a través del Espíritu, para que ellos puedan también encontrar y entender la palabra bendita del Señor. Que Él nos guarde y lo ilumine y nos bendiga siempre a cada uno de nosotros. Pido paz y amor para cada uno, para su familia, y que el Dios de paz le esté acompañando siempre en este día maravilloso que Dios nos ha regalado. Es un regalo de vida que tenemos hoy en este día. Hemos amanecido, Dios nos ha concedido un nuevo despertar y ese es un gran regalo. Y es para darle honra, gloria, honor y alabanza a Dios, que todo se lo merece. Así es que Dios me lo bendiga, que el Dios de paz le acompañe siempre, cada día. Póngalo en sus proyectos cada día que sea que Él va adelante, para que lo vaya guiando y así todo pues pueda ser bien para usted, pueda tener éxito porque ha puesto a Dios primero en todo. Que Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias.